Hoy me quedo muy contento en venir a mostrarles una placa que trabaja ya con DDR4. Esta máquina que vamos a revisar ahora es un procesador de séptima generación. Yo no conseguí el diagrama de esta placa, no está disponible. Sin embargo, ya que lo que vamos a trabajar es sobre la memoria DDR4, cualquier diagrama que utilice DDR4 nos sirve para sacar las informaciones que necesitamos. Vamos a la página 12, que yo ya vi que es la página que trabaja con lo que es DDR4, y podemos llegar aquí a lo que son las líneas de datos de la EEPROM. La línea de datos y clock. Sigue trabajando DDR4 con una EEPROM, sigue trabajando con serial data, serial clock, por SMBus para poder leer las informaciones de la memoria y para que el procesador sepa cómo comunicarse con esta memoria. Nada cambió, o casi nada cambió, en lo que es DDR4. Seguimos teniendo estas informaciones y sigue en el mismo paso de la secuencia de arranque. ¿Por qué les muestro esto? Porque quizás en algún momento alguno haya dicho no, pero lo que estuvimos viendo de transferencia de datos lo estuvimos viendo sobre una NEDU del gobierno, sobre una máquina con DDR2. La base es la misma, sigue siendo la misma. Ahora estamos trabajando con DDR4 y vemos que estas líneas de datos en la memoria siguen estando. Esto es una memoria DDR4, PC4 2400. Esto es una memoria que todavía, fíjense en que abajo de la etiqueta, ahí creo que la pueden ver, está la memoria EEPROM, ahí chiquitita. Bien, del otro lado, a ver si la vemos, ahí está. Esto obviamente no es una memoria como las demás que hemos visto, que es una memoria como para desguace, como para pruebas. Entonces no pretendo arrancarle etiquetas ni nada. Pero lo importante es que sepamos que esto tiene una EEPROM como las demás DDR2, DDR3, y que con eso se va a comunicar con la placa. En estos equipos, esto es una Starlord 13-R, es una Dell. En estos equipos es muy importante poder analizar estas líneas de datos para saber que el equipo está vivo. En estos equipos es más importante quizá que en otros, porque estos equipos están teniendo muchos problemas con su firmware. Hoy en día ya prácticamente no tiene mucho sentido llamarlo de BIOS, es más un firmware, ¿no? Y el firmware que utiliza esta placa es muy detallado. O sea, ya me han tocado equipos similares, también de DR4, equipos más nuevos, donde le he tenido que programar 3 BIOS o 4 BIOS para poder sacar el equipo andando. Pero ¿por qué lo he hecho? Justamente por lo que les vengo diciendo, que una vez que nosotros vemos que el equipo intenta leer la información de mi memoria, yo ya sé que las fuentes están funcionando, el procesador está reseteado, el procesador empezó a procesar datos, la BIOS empezó a ofrecer, a proveer la información que tiene contenida en ella, la secuencia de post arrancó, y arrancó hasta cierto punto que el procesador ya está identificado, ya empezamos a tener transferencia, en este caso no diría entre los chips, porque en este caso directamente tenemos un procesador que hace todo, ¿no? Es un MCP, es un multi-chip package, es un procesador IPCH incluido. Y esto está todo muy avanzado porque ya llegamos a un punto donde el procesador necesita saber las informaciones de esta memoria para poder empezar a trabajar con ella y empezar a cargarle datos. Bien, entonces estamos en una etapa bastante avanzada. Si sabemos que estamos en esta etapa avanzada, no vamos a revisar fuentes, no vamos a revisar un montón de otros detalles, no vamos a seguir prácticamente la secuencia de arranque. La secuencia de power que vemos en los diagramas, fuente 3.3, fuente 1.8, fuente 1.5, fuente 1.2, no la vamos a seguir porque sabemos que todo esto ya pasó, porque ya llegamos a un punto que mi procesador ya sabe que todos los power goods están ok y ya empezó a trabajar. Ahora estamos en el área gris, estamos en la etapa donde es transferencia de datos, y en esta etapa es donde podemos detectar muchas corrupciones de BIOS, muchos problemas de BIOS, porque vemos que el equipo está vivo, está funcional. Entonces, un equipo de esto, lo dije y lo repito nuevamente, si programaste una BIOS y no funcionó, programa 2, si no funcionó, hasta programar una tercera. Aún más, en este caso, estos equipos, cuando le programas otra BIOS,
vos podés tener un equipo que no enciende, le programás una BIOS, enciende y apaga, le programás otra, enciende y no da video, el síntoma va cambiando, le programás otra y ya no enciende de nuevo, hasta que le programás una que sí, muestra imagen. Entonces, es muy importante en estos casos que sabemos que la máquina está viva, que la secuencia de post está avanzando, que llegamos a una etapa bastante considerable en la secuencia de arranque, a punto que estamos hablando que el procesador quiere cargar datos en la memoria, ¿no? Eso ya es un punto bastante, un porcentaje bastante avanzado. Hay otros, hay más puntos que vamos a ver, pero creo que este es un punto bastante bueno como para decir, probemos programar BIOS una vez, 2 veces, 3 veces, antes de hacerle algo al CPU. ¿Podemos tener un problema en CPU? Sí, también podemos tener un problema en CPU, pero vale la pena revisar que no tengamos un problema en la RAM, vale la pena revisar que no sea un problema de BIOS, vale la pena revisar que no sea un problema en la pantalla, que no sea un problema en el flex, que no estemos detectando. A veces algunos equipos no tienen salida para HDMI hasta que no inicie el sistema. Entonces, que no nos estemos morfando esos pequeños detalles si vemos que un equipo tiene transferencia de datos. Bien, y ahora estamos aplicándolo a una DDR4, una máquina bastante nueva, un i7 de séptima generación. Lo que estuvimos viendo sigue sirviendo y va a seguir sirviendo. Les estamos mostrando información que van a aplicar tranquilamente por los próximos 10 años. Al menos acá en Argentina es algo bastante normal aplicar durante 10 años, o mejor, definir que un equipo de estos sí no se quema por el camino. Si llega a durar 7, 8, 9 años más, es muy probable que todavía sea reparable. Acá es normal reparar equipos de 6, 7, 8, 9 y hasta 10 años. Si el cliente así lo desea, el cliente paga, el cliente va a tener su equipo reparado. Bien, vamos aquí a revisar lo que ya habíamos hablado en los otros casos, que es la comunicación de la EPROM. Como pudimos ver en el diagrama, vamos a ver acá el terminal 254. Pongo el osciloscopio y vamos a medir el terminal 254. Ya está, ahí lo puse para capturar. Ahí podemos ver que está ya con la R de record. Esto está para hacer una captura en una sola secuencia. 260, 258, 256, 254. Enciendo el equipo. Ahí está. Eso es lo que veo sin la memoria RAM. Veo la secuencia de inicio avanzando, el post llegando a un punto donde quiere leer los datos de la memoria. El master, que es el procesador, dice: dame datos, necesito leer el contenido de tu EPROM, el contenido de tu SPD. Y no tenemos respuesta por parte del slave, que es la memoria que está aquí afuera en mi mano. Ahora vamos a ver de nuevo. Vamos, desconectamos el power, conectamos la memoria RAM y vamos a revisar de nuevo. Fíjense bien, la cantidad de datos llega más o menos hasta la mitad, un poquito más de la mitad de la pantalla del osciloscopio. Voy a darle run y voy a darle una captura de nuevo y voy a medir el mismo terminal, ahora sabiendo que mi slave va a responder. Miren los datos, como ya empieza a transferir una cantidad mucho más grande de datos. Ya el equipo empieza, la EPROM empieza a comunicarse y obviamente aquí está el equipo mostrando imagen, porque tenemos transferencia de datos, porque la EPROM se comunicó, informó: esta soy yo, necesito estos parámetros para que puedan trabajar conmigo. Eso fue aceptado, concordó con los parámetros que tengo en mi BIOS y después mi procesador empezó a trabajar con esos parámetros para cargarle datos y poder seguir con la secuencia de arranque, el post. Bien, otro detalle muy interesante que quiero resaltar aquí. Mucha gente a veces dice el famoso LED, el sensor de la tapa cerrada. Hay gente que dice no, que el sensor de la tapa cerrada hace con que no tengas iluminación o con que no tengas imagen, pero no te puede hacer que no encienda un equipo. Ya he escuchado ese comentario. Y si nos fijamos, este equipo, aquí voy a presionar el botón de encendido y no enciende. Parpadea una luz en el momento que le conecté el cargador, pero si presiono el botón de encendido, no enciende.
Sin embargo, si yo aquí, sin hacer más nada, abro la tapa y presiono el botón de encendido, ahí está la luz encendiendo y el equipo encendiendo. Bien, este equipo no enciende, si tenemos el sensor de la tapa activado, como que la tapa está cerrada. Estén atentos a eso, puede pasar en equipos antiguos o nuevos. Esta placa, como ya les dije, no tiene diagrama. Creo que no es tampoco la placa ideal. Podríamos hacerle alguna prueba con analizador lógico, podríamos detallarlo un poquito más, pero creo que todavía no es la máquina ideal para que podamos revisar, ya que muchas veces es bueno, ¿no?, tener algunos diagramas de referencia, al menos para poder comparar los datos que nosotros sacamos con el analizador lógico junto con los datos que nos proporciona el fabricante. Calculo que en algún momento vamos a hacer una revisión más a fondo de lo que es DDR4, pero por ahora me interesa más que nada que ustedes entiendan que podemos aplicar las mediciones de la memoria que hemos visto anteriormente a DDR4, que pequeños detalles como lo que es el lead se aplica a DDR4, y también ahora quiero que ustedes vean lo que es el protocolo SBID. ¿Qué tuve que hacer aquí? Yo no tengo diagrama de esto, como ya les dije, entonces ubiqué una imagen en internet de este NSP81208 e identifiqué que acá tengo Serial Clock Alert y Serial Data. Bien, entonces 36, 35, 34, 33, 32. Mi terminal 32 es mi terminal de datos. Es mi terminal para poder comunicar el regulador de V-Core con mi CPU. Con eso también, ¿qué voy a tener? Si yo no llego, ya sabemos que primero yo voy a necesitar que exista una comunicación entre mi regulador y mi CPU para que la secuencia de arranque pueda seguir. Sin que esta comunicación exista, yo no voy a poder llegar a los datos que estoy midiendo en la memoria. Entonces, si estoy midiendo estos datos en la memoria y veo que el procesador no intenta leer la EPROM de la memoria, vengo un paso más atrás. Un paso más atrás en esta placa, por ejemplo, podría ser el SBID, para que yo sepa que mi equipo está intentando comunicarse con mi regulador. Recuerden también que vimos un caso donde podríamos interpretar lo que es una falla en CPU por medio de la falta de protocolo SBID. Yo aclaro nuevamente, tengo la costumbre de llamar de protocolo. En realidad el protocolo, todo esto es un derivado del I al cuadrado C, ¿no? Que cambian parámetros, un subconjunto de parámetros ahí. Es una modificación del protocolo I al cuadrado C existente. Bien, acá creo que están viendo, yo lo que estoy viendo es el terminal 32, acá tenemos el terminal 1, son 12 terminales por cada lateral, el 1 al 12 aquí, del 12 al 24 aquí, del 24 al 36 aquí, 36, 35, 34, 33, 32, este es mi terminal de SBID. Voy a levantar un poco el equipo, espero que se hayan dado cuenta que el equipo, no se dieron cuenta, el equipo está sin memoria. Aquí está la memoria, el equipo está sin memoria, voy a hacer de nuevo la prueba para que ustedes vean cuáles son los datos que voy a tener circulando en mi SBID sin RAM y en mi SBID con RAM. Terminal 32, ahí estoy midiendo, enciendo el equipo. A ver, apago, enciendo. Hay un pequeño detalle aquí también, que el SBID, termino de recordar, trabaja con una tensión más baja. Trabaja con 1.05 ya en estas placas, ¿no? Entonces voy a bajar un poco el trigger.
y voy de nuevo a revisar mi terminal. Enciendo el equipo. Ahí tengo un pulso en estado bajo. Recordando siempre, tengo en Falling Edge, tengo un pulso. Bien. Esto ya es una mínima comunicación que está teniendo. Si yo pusiera aquí el analizador lógico, posiblemente iba a poder ver más detalles de esta comunicación, pero ahora lo que voy a hacer es dejarla corriendo de esta forma. Vamos a aumentar también la memoria de adquisición para poder intentar capturar más datos, ¿no? Voy a intentar hacer la mejor captura que pueda sin memoria, pero ya están viendo que existe ahí, hubo un intento, un pulso, un algo. Apago, vuelvo a encender. Vamos a ver si capturamos. Ahí está. Ahí vimos de nuevo. Existe un algo. Bien. Ya podemos ver ahora que antes habíamos visto un pulsito. Ahora ya vemos dos. Vamos a intentar capturarlo cambiando la escala de tiempo por división, para ver si tomamos más datos. Igual, esto, como les digo, es para que ustedes vean que hay algo. Ahí está. Ahora podemos capturar más datos. Este algo me va a generar lo que es vCore, como ya habíamos analizado con anterioridad. ¿Ven? La cantidad de datos. Ustedes consideraban que aquel pulsito de nada era nada. Miren todo lo que es. Bien. Pero sin embargo, quiero que vean ahora, cambiando de nuevo la escala por tiempo, vamos a dejar que corra, que fluya tranquilamente. No vamos a dar la captura, sino que vamos a dejar que fluya tranquilamente. Ahí vemos el pulsito, que en realidad son muchos datos que circularon en ese momento, y vemos que no ocurre más nada. No tengo comunicación con mi RAM, por lo tanto no voy a lograr tener la atención de lo que es mi gráfica integrada. La secuencia no sigue. Ahora voy a tomar mi memoria RAM, la voy a poner en el equipo. Ahí ya tengo la memoria RAM ubicada en mi equipo. Y voy a medir de nuevo lo que es mi comunicación. Conecto el equipo, conecto el cargador. Voy a medir de nuevo lo que es mi comunicación, mi SBID. Y ahora miren la diferencia. A levantar un poco más la tapa. Ahí está. Vean la diferencia, ¿ven? La cantidad de datos que circulan cuando empezamos a tener la memoria conectada y obviamente el equipo muestra imagen. Entonces ya con esto ya se pueden ir dando una buena idea del orden de los factores. Si utilizan un poquito el sentido lógico, ustedes ya pueden ver que primero vamos a necesitar, independiente de la memoria, comunicación SBID con nuestro procesador, entre el procesador y lo que es, déjame sacar el osciloscopio acá de adelante. Ya creo que pudimos ver que vamos a necesitar primero lo que es comunicación entre el regulador de vCore y el procesador, para que podamos generar el vCore, para que la secuencia de arranque pueda seguir, porque si no tenemos vCore no vamos a tener el power good del vCore, que nos va a permitir finalizar, digamos, la etapa de power goods, para poder así tener los resets para que el equipo empiece a trabajar. Cuando el equipo, o mejor dicho el procesador, empieza a trabajar, va a empezar la secuencia de post, va a llegar hasta un punto donde le va a pedir información a la memoria RAM. Cuando le pide esa información a esa EPROM de la memoria RAM, el procesador está listo para empezar a hablar con la memoria RAM y empezar a cargarle datos. El próximo paso, le empieza a dar clock,
empieza a transferir datos, sigue la secuencia de arranque. Sigue la secuencia de arranque, otro test point que vamos a tener es en el mismo SBID y de esta vez necesitamos tener más datos. Necesitamos tener una buena comunicación de datos porque por ahí es donde van a pasar todas las informaciones que me van a generar lo que son las salidas para la gráfica del equipo, ¿no? Como hemos visto, exactamente funciona de la misma forma o muy parecido. No digo que es la misma forma porque acá no tenemos forma de verificar las informaciones, leer los unos y los ceros, no estamos decodificando el protocolo. Sin embargo, podemos ver que la secuencia es la misma que vimos en el analizador lógico con una placa, un HM65, ¿bien? Y con eso, bueno, quiero primeramente, como les dije, muy feliz en poder analizar un equipo con DDR4. Hasta ahora yo no he visto a nadie analizando un equipo con DDR4. Espero que para el momento que ustedes estén viendo el video, yo pueda tener el gusto de decir, soy el primero a mostrarles un pequeño análisis de transferencia de datos de secuencia de arranque avanzada, no la que te figura en una paginita del diagrama, sino que lo que yo siempre llamo de área gris, que son la parte de transferencia de datos, cómo funciona una computadora de verdad, cómo va inicializando, cómo podemos ver la secuencia de post con nuestro osciloscopio en un equipo DDR4. Resumiendo, para que quede claro, una vez más, el equipo primeramente va a tener todas sus fuentes funcionales. Para eso necesita sí o sí tener comunicación entre CPU y mi regulador, que aquí está, tener comunicación entre el CPU y el regulador para establecer lo que es el V-Core. Después de eso vamos a tener el Power Good del V-Core, vamos a tener todos los Power OK de la máquina, vamos a tener los resets. Si está todo bien, el equipo va a empezar a procesar datos, va a empezar a leer la información de la BIOS, sube información, sube órdenes de allá arriba, el procesador baja las órdenes y dice, empecemos, secuencia de arranque, dame. La BIOS empieza a transferir datos, empieza a ser leída esa información que tenemos adentro de nuestra firmware, ¿no? O nuestro firmware empieza a ser leído. Y con eso, a medida que vamos siguiendo la secuencia de arranque, llega un punto donde un checkpoint que vamos a tener es un punto clave de medición que vamos a tener es cuando el procesador ya avanzó lo suficiente como para pedirle los datos de la RAM. Después de eso, si los datos están aprobados, vamos a tener la memoria RAM ya procesando información, ya cargando información. El procesador va a empezar a trabajar con la memoria RAM. Si esa etapa también avanza, otro checkpoint, otro punto clave que vamos a tener es que nuestro protocolo SBID va a tener ahí una transferencia de datos muy grande como la que ustedes pueden ver. En ese punto entonces ya podemos decir que estamos con una secuencia de arranque muy avanzada. Si este equipo no está dando imagen, verifiquen bien, problemas de flex, problemas en el conector, problemas de display pueden llegar a verificar también algún problema de BIOS. Es muy probable. Cada vez que avanzamos, cuanto más avanzamos, o tenemos problemas en display, o tenemos problemas en BIOS, o tenemos problemas menores. Jamás cuando tengamos una comunicación tan avanzada como para tener todos estos datos circulando por lo que es la línea de datos del V-Core, del regulador de V-Core, jamás vamos a poner como primer paso hacer un revaling o resoldar o aplicar calor en absolutamente nada. Vamos a analizar con absoluto cuidado porque tenemos un paciente que está vivo. Está vivo. Puede ser que no esté abriendo los ojos. Comparado a una persona, es una persona que no abre los ojos, no responde, supongamos, pero tiene pulso, respira, está bien. No es momento una persona que tiene pulso estable y respira y está bien, no es momento de agarrar y pegarle no sé, no recuerdo en este momento cómo se llama, pero darle electroshock para que le reaccione el corazón que ya está funcionando, ¿me entienden? Entonces ya con estos datos, sin diagrama, pudimos ver como sin diagrama, apenas analizando diagramas e imágenes encontrados en internet de otras placas y siguiendo la misma teoría que estamos utilizando desde lo del analizador lógico, desde los primeros ejemplos que vimos con memorias DDR2, lo seguimos aplicando aquí en este momento en un equipo
un procesador Core i7 de séptima generación y con memorias DDR4. ¿Ven cómo todo esto es importante? Es muy importante entenderlo, es algo que lo vamos a cargar para el resto de la vida y a mi punto de vista, como yo dije y siempre digo, me parece que es mucho más importante quizás que una fuente, porque una fuente no te puede dar la precisión para saber en qué etapa del arranque estás, en qué etapa del post estás, si estás procesando datos o no estás procesando datos, qué tan vivo está tu chip, y ni siquiera, si es la primera vez que agarras un equipo como este, ni siquiera tenés una referencia acorde al consumo para definir bien dónde estás parado. Bien, entonces espero que les haya gustado, muy feliz de poder haberlo hecho y bueno, vamos a seguir buscando otros ejemplos interesantes, otros ejemplos buenos para ustedes, para que podamos seguir desarrollando lo que es toda esta parte de estudio e investigación. Seguimos nomás.